Bueno, aquí estamos en el último curso de investigación en gerencia social, donde todos han terminado ya su trabajo de campo y lo que nos falta es analizar lo que hemos encontrado en el trabajo de campo y obviamente voltear esos, lo que encontremos en ese trabajo de campo, esos hallazgos, en una versión redactada de la tesis que sea rigurosa, que tenga suficiente sustento empírico, que sea novedosa y que sea susceptible de ser presentada como texto de sustentación final de la maestría. Continúa, esto se da después del curso de métodos, ¿no?, donde ustedes hicieron el trabajo de campo y bueno, tiene una meta muy clara, ¿no? Se sabe perfectamente quién aprueba el curso. Aprueba el curso el que termine su tesis redactada, así de simple. Pero redactada y redactada, no cualquier cosa, ¿no? O sea, no, acá no vale tener, bueno, tengo analizado una parte de mi trabajo de campo y bueno, me faltan algunas cosas. No puede aprobar el curso, ¿no? ¿Por qué? Porque después de diciembre lo único que hay es una posibilidad de perfeccionar esa primera versión, que es muy difícil, ¿no? Tener en diciembre una versión ya acabada, lista, con puntos, comas y todo, ¿no? Entonces siempre hay algo que perfeccionar, entonces sus asesores les van a devolver en enero la tesis diciéndole, mira, tienes que mejorar esto, cambia tu esquema, mejora este hallazgo, lo que fuera, ¿no? Y ustedes ya con esa retroalimentación, pero sobre un texto ya más o menos, claro, más o menos logrado, ¿no? No va a ser, bueno, ¿sabes qué? Tienes que cambiar todo. Si tienes que cambiar todo y está mal redactada la tesis, no va a aprobar igual, ¿no? Entonces ustedes tienen que tratar de llegar con un texto coherente, con un texto sustentado. Y por lo tanto, si tenemos solo 4 meses, porque estamos en septiembre, ¿no?, al 15 de octubre, al 15 de noviembre, prácticamente 3, ¿no? 3 meses. Es muy triste, ¿no? Entonces, obviamente que el tiempo es bien estrecho y requiere mucha rigurosidad por parte de ustedes y aceleramiento en la primera fase. Porque en la primera fase hay que sistematizar toda la información. Ustedes tienen un montón de folders, archivos, DVDs, audios, ¿no? Y todo eso hay que volverlo digitalizarlo. Y entonces yo les sugiero que esto, si no lo han hecho antes, porque yo siempre les recomiendo a mis alumnos que lo hagan entre curso y curso y que vengan acá con todo digitalizado. A ver, ¿quién lo tiene todo digitalizado ya? Que no tenga ya que... Ya, 90. Levanta tu mano más alto. Elena, tú me imagino que tendrás. Levanta tu mano. Tengo procesado también ya el 90%. Ya, 1, 2, 3, 4. El resto, una semana tienen. 5. Yo tengo el primer borrador. ¿Borrador de qué? ¿Redactada la tesis? Ah, ya, bueno, tú ya te estás como, ya, es otra cosa. Pero digamos, los que están recién, ¿no? Tienen, el resto tienen que hacerlo ya. Tendrían que haberlo hecho antes. ¿Por qué? Porque el tiempo es estrecho. Después de esto hay que cambiar, ¿no? Una vez que está todo digitalizado, recién yo voy a poder armar mis bases de información, mis bases de datos. Si no tengo digitalizado no puedo armarlo. Y si pierden una semana, 2 semanas, 3 semanas digitalizando, se perdió un tiempo valiosísimo, ¿no? Entonces, y no van a llegar a la meta, ¿no? ¿Por qué? Porque después hay que hacer el trabajo de análisis de esas, producir esas tablas, luego analizar lo que nos dicen, luego producir una segunda tanda de instrumentos metodológicos que muestren los hallazgos de manera relevante y finalmente redactar la tesis. Y todo eso es imposible de hacer en 2 meses. Digamos, si ustedes se pasan septiembre digitalizando, no la hacen, ¿no? No la van a terminar. Entonces, yo les sugiero que contraten a alguien, no sé qué hagan, pero tienen que hacerlo. Bueno, como resultado del trabajo de campo, es como si nos hubiéramos ido de cosecha, ¿no? Hemos regresado de un viaje, no sé, a San Martín,
Moyobamba y hemos comprado manzanas, de todo tenemos, ¿no? Tenemos todo de acuerdo a nuestro diseño metodológico, que teníamos determinadas estrategias metodológicas, determinadas técnicas, todo más o menos clasificado. Sí, acá yo tengo toditas mis entrevistas, profesor, acá tengo en este audio mis observaciones, ¿no? Como que si fuera cada caja. Y tengo un primer ordenamiento básico del material, ¿no? No vas a, si alguien viene acá, bueno, sabes que acá en este audio, en este archivo está todo mezclado, entrevistas, etcétera. Si ni siquiera lo han ordenado, estamos todavía más atrás. Lo primero es ordenar en archivos físicos o metodológicos, y si es mejor, si ya lo tienen digitalizado en archivos digitalizados, les sugiero por técnica. Es decir, ¿qué es por técnica? Las técnicas son la entrevista, la observación, el focus group, etcétera. Pero ojo, que no es la técnica seca, sino es la técnica con su fuente. Entonces yo tengo que tener un archivo, por ejemplo, con mis entrevistas a estudiantes. Otro archivo diferente con mis entrevistas a docentes. No voy a mezclar en un mismo archivo entrevistas a estudiantes o entrevistas a docentes, sino sí, profesor, acá tengo mis entrevistas. No, porque las entrevistas a estudiantes y entrevistas a docentes se han hecho con una lógica distinta, han hecho preguntas distintas, han ocultado variables diferentes. Entonces no se trata de tener un archivo de entrevistas y otro de observaciones, porque puede que las observaciones también sean diferentes, ¿no? O de focus group. Y si tengo un focus group con estudiantes y otro con docentes, los voy a poner en el mismo, de repente no, de repente es mejor tenerlo separado. Entonces tenerlo por técnica me ayuda a mí a tener de arranque un orden. Se requiere un orden acá, porque si no están ordenados no van a poder leer la información que han, digamos, productivamente, se van a marear más, se van a cansar más y se van a demorar más y no van a poder hacerlo, ¿no? Una vez que ya tenemos todo ordenado, digitalizado y ordenado, procedemos a procesar la información, ¿no? Que es un poco difícil a veces, ¿no? Uno tiene un poco de miedo, pero sí se puede hacer, ¿no? Pero antes de procesar la información, yo les pido, por lo menos a los estudiantes que son de mi curso, que hagan una lectura así. Ellos acaban de regresar del campo y nadie va al campo ni regresa del campo sin tener una idea de qué cosa encontró, ¿no? Cuando uno regresa de viaje, dice, ¿cómo te fue? Así bestial, el clima estaba genial, pero ¿sabes qué? La gente de allá de Puerto Rico no me gustó. Uno tiene o no idea de lo que ha encontrado, de cómo le ha ido, ¿no? Entonces yo les pido a mis estudiantes que hagan esa primera reflexión y digan cuáles son las 3 o 4 cosas que yo encontré en el campo. Entonces, un listado, así, ya encontré esto. Sí, y solamente mirando cuál es su pregunta principal. A ver, por eso ahí quiero que me ayudes, Elena. Tú ya lo has hecho, o lo puedes hacer ahorita. Tu pregunta central, ¿cuál era? Cuéntales a los compañeros. Trata sobre que se desarrolla en una comunidad campesina de Arequipa, que es la comunidad campesina de Arequipa, donde los pobladores... ¿Puede salir adelante como está grabando? Sí, está grabando, en vivo a todo el país. Vamos, Elena. Bueno, soy Elena Miranda. Mi trabajo de campo de investigación lo he hecho en una comunidad campesina de Arequipa, que es la comunidad campesina de Atiquipa. Es una comunidad campesina que queda en la costa, pero que tiene características de una comunidad de la sierra. Y lo principal es que esta comunidad campesina tiene unas lomas, que son las lomas de Atiquipa. Son unas lomas muy extensas, las más grandes del Perú. Y el problema que tienen ellos es que les falta agua. Y antiguamente se lograba captar agua a través de las lomas. Los antiguos peruanos captaban agua y hay varios proyectos que se han desarrollado allí para que capten agua a través del tapaniebla. Pero estos proyectos que se desarrollan desde el 2002 solamente duran el tiempo en que se ejecutan y no logran ser sostenibles más allá del periodo en que se han ejecutado con las inversiones, ¿no? Entonces, se han realizado varios proyectos, pero falta ahí, parece que hay un problema porque los pobladores, los beneficiarios que se apropian de los proyectos no logran que sean sostenibles. Entonces, lo que yo he ido a investigar allí, mi pregunta de investigación es para conocer cuáles son las percepciones, los conocimientos y las acciones de los comuneros con respecto a las lomas de Atiquipa y con respecto a los proyectos que se han desarrollado allí para reforestarlas, para captar agua, para hacer que ellos puedan obtener ese líquido elemento que tanto les falta. Ya. O sea, tu pregunta central es cuáles son las percepciones y las costumbres. Sí, las percepciones,
los conocimientos, conocimientos y las costumbres. acciones. Ya. Pensando en eso, Elena, tú ya terminaste tu trabajo de campo hace tiempo, ¿sí, no? Si bien ahora lo vas a complementar, ya lo terminaste. ¿Cuáles serían las percepciones? ¿Cuáles serían las 3 principales hallazgos que tú tienes, que tú sabes, que te están entrevistando en Canal 7? ¿Qué cosa ha encontrado Elena en Atiquipa? Yo cuando elaboré mis variables y mis indicadores, traté de dividirlos porque era muy desordenado y los dividí en 3 partes. No pienses en lo que tú, lo que encontraste. Y al final lo complementé con lo que encontré. Ya, listo. 3 cosas. Lo que pensaban los beneficiarios de estos proyectos, los pobladores de las lomas, Ya. lo que conocí, pensar... Acá tienes otro, ¿quieres? No. Ya. Pensar, saber y hacer. Y en estas 3 Cosas. en estos 3 verbos, se dividen mis hallazgos. Ya. Porque yo quería saber lo que pensaban, lo que sentían los pobladores con respecto a las lomas y a los proyectos. ¿Y qué encontré allí? Que ellos querían mucho a las lomas porque ellos han crecido y viven allí desde hace muchos años, ¿no? Hay gente que vive desde la época de la prehispánica, de la época pre-inca, ¿no? Entonces encontré que ellos tenían una fuerte relación con la tierra, con las lomas, porque la sobrevivencia de las lomas también está unida a la sobrevivencia de ellos. Si las lomas se acaban, se van agotando, ellos también ya no van a seguir allí, van a tener que emigrar. Entonces encontré que ellos amaban mucho las lomas, pero también había una tensión en la relación con esas lomas, porque antes esas lomas les daban comida, les daban agua, les daban todo para vivir, y ellos vivían felices allí. Pero se empezó a acabar el agua, no había cultivos, no se podía cosechar, entonces ellos han tenido que irse, sus hijos se han tenido que ir. Antes vivía mucha gente allí y ahora quedan pocos, sobre todo los ancianos, casi no hay niños, no más de 10 niños allí en esa zona. La gente se va a estudiar, se va a trabajar, entonces tienen mucho amor hacia las lomas, pero no pueden quedarse allí. No pueden quedarse porque no pueden sobrevivir. Entonces ellos quieren que se conserven las lomas, pero no hay trabajo, se van a trabajar a las minas, se van a la capital, pero ellos aman tanto las lomas como si fuera, encontré que querían tanto las lomas como si fuera su mamá. Hay un vínculo muy fuerte con la tierra, pero o sea, aman a la mamá, pero se tienen que alejar de ella porque necesitan buscarse sus fuentes de trabajo, de educación. Incluso tanto aman las lomas que ellos se van al extranjero, se van a Lima, se van a la capital, y cuando son viejos regresan a morir a las lomas. O sea, hay muchos ancianos ahí que han regresado, que no quieren vivir en la ciudad. Y es una comunidad donde se cultiva principalmente el olivo y se hace aceite de oliva. Entonces ellos en su dieta siempre consumen aceite de oliva y la gente vive hasta más de 100 años. Incluso cuando yo fui a hacer mi trabajo de campo, la gente estaba triste porque se había muerto el bisabuelo de uno de ellos, que tenía 106 años. Y había sido una sorpresa que se muera. Muy temprano, se veía joven. Sí, los había sorprendido. Más de los 100 años, y se dice que es por consumen aceite de oliva. O sea, para todo. Ya saben, aceite de oliva. Ya saben. Entonces encontré bastante amor hacia esas lomas, pero ese amor no se ve traducido, por ejemplo, en sus acciones, porque ¿qué encontré? Yo amo las lomas, los árboles de taro, las distintas plantas, hay flora y fauna única en esa zona, que no hay en todo el Perú. Se han hecho descubrimientos de diversas especies de animales, un tipo de alacrán, otros tipos de plantas, se han desarrollado bastantes investigaciones, pero los campesinos dicen que aman las lomas, pero no las conservan, talan los árboles, llevan a sus chivos, sus cabras allá que depredan las lomas. O sea, su actuación no se condice con ese amor que dicen tener por las lomas, ¿no? Encontré esa contradicción. Y en cuanto a los saberes, si bien los antiguos pobladores habían construido canales prehispánicos, hay investigaciones de arqueólogos, de arquitectos, acá de la Católica, diversos especialistas del Perú y del mundo, que dicen que los antiguos peruanos habían construido canales de irrigación, obtenían agua de las lomas, estaban bastante preparados para mantener las lomas. Los actuales pobladores han vivido de lo que les han dejado los antepasados, de algunos canales y de irrigación, pero no han sabido mantener toda esa infraestructura que le dejaron los antepasados.
han heredado unos cuantos conocimientos, pero no tienen muchos saberes. O sea, ellos quieren hacer muchas cosas por mantener las lomas, pero no tienen esos conocimientos. Y quienes sí los tienen son los ejecutores de los proyectos, mayormente la Universidad Nacional San Agustín, que ha estado haciendo proyectos desde el 2002, allí los está ejecutando. Pero ha habido como un roce, una tensión entre los ejecutores de los proyectos y los beneficiarios, que son los comuneros, porque yo creo que también ahí tiene que ver mucho el enfoque que yo he aplicado, que es el enfoque del buen vivir en cuanto a la noción de desarrollo. Los ejecutores mayormente piensan en reforestar las lomas, piensan más en el aspecto de la biología, porque la mayoría de los ejecutores de los proyectos son biólogos, especialistas en todo el tema de conservación, y no tanto en la persona, en los comuneros, en lo que ellos quieren, lo que ellos sienten. Entonces he encontrado esa tensión entre Elena, los proyectos. ¿Y tus preguntas iniciales eran por acá, sus preguntas, o eran de otra clase? Eran Mis diferentes. preguntas... Sus preguntas, ¿te acuerdas o no te Sí, acuerdas? más o menos era saber qué pensaban sobre las lomas, cómo actuaban, qué hacían, pero poco a poco fueron saliendo varios... ¿Ha habido alguna variación entre este esquema que tú estás ya, porque ella tiene ya su tesis ya casi terminadas, ¿no? Que va a actualizar la información, ¿no? Entonces tú estás usando este esquema para tus hallazgos, ¿no es cierto? ¿Este esquema se parece, es igual al esquema de preguntas específicas o de objetivos específicos, o no te acuerdas? Sí, se parece en gran parte. En gran parte, pero no es exacto. No es exacto porque encontré varias cosas distintas. A ver, ¿qué cosa encontraste distinto? Sobre todo el contexto en que se desarrolla esa comunidad. Por ejemplo, es una comunidad campesina que tiene territorio, es privado, todo el territorio de las lomas. O sea, las lomas, por ejemplo, de la Chay son del Estado, varias lomas que hay en todo el Perú son del Estado, pero estas lomas están en territorio comunal. Entonces piden al Estado que intervenga, o por ejemplo, esta comunidad es la capital de un distrito y hay una dualidad en cuanto al gobierno. La comunidad campesina es dueña de los terrenos, pero pide al gobierno actuar para hacer los proyectos, pero el gobierno requiere del permiso de esa comunidad para actuar. Entonces hay un roce entre la junta directiva de la comunidad y el municipio distrital. El municipio quiere hacer proyectos para obtener agua, pero la comunidad campesina no les da permiso, porque ellos quieren hacer su propio proyecto. Entonces ahí encontré un gran conflicto interno en la comunidad que dificultaba y sigue dificultando el desarrollo de los proyectos, la sostenibilidad de los proyectos, y era algo que yo no había tenido en cuenta. Encontré también conflictos externos con los mineros ilegales, con otras comunidades, por conflictos de tierra. Entonces, más que todo... Claro, tú pensabas que era un paraíso y había un montón de conflictos. Sí, un montón de conflictos, sí. y eso ha hecho también que se modifique claro, la idea inicial que yo tenía. Pensaba que ellos tienen sus lomas, sus proyectos y nada más, pero no había pensado en todo el contexto, en el conflicto interno, en el conflicto externo, y eso fue lo que he encontrado más diferente. Gracias, Elena, muchas gracias. Bueno, acá la idea fundamental es que con estos hallazgos que nosotros hacemos, esta lectura primera que ustedes deben hacerla sin mirar sus preguntas, sino de preguntarse qué cosa encontraron, ¿no? Porque todo el mundo sabe qué encontraron. ¿Por qué? Porque en investigación es fundamental. En investigación las cosas no son cuadriculadas, no son como cuadernos loro. Entonces, Villalobos, que es un investigador mexicano, nos dice lo siguiente: es casi imposible no realizar un análisis preliminar en la medida en que se escriben las notas de campo o se transcriben las cintas, luego de haber llevado a cabo una entrevista, por ejemplo, cuando algo que no se había previsto aparece, ¿no? Lo que nos ha contado Elena. El investigador puede dirigirse rápidamente hacia esa área e investigar más intensivamente. O sea, durante el trabajo de campo, ustedes no son robots, son personas, son entes pensantes, y eso es lo que han tenido que explotar, y ahora también. Entonces, lo que tenemos que hacer en este primer listado es hacer una lluvia de 4 ideas que por su peso y significación aparecen con fuerza en la información que yo he recogido, ¿no? Y preguntarse por su relación con la pregunta de investigación, ¿no? Este ejercicio es fundamental para este curso, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque yo tengo 2 posibilidades de hacer una tesis, ¿no? Entonces,
si cojo la metodología cuaderno loro, positivista, ¿no? Yo tenía mis preguntas que encontré, entonces de acuerdo a esto, mi hipótesis era esta, y ahora voy a encontrar en mi trabajo de campo qué cosa respalda mi presunción inicial. Digo esto, aquí están las conclusiones, qué hechos podemos encontrar para respaldarla. Este es el camino equívoco, hay que hacer este. Aquí están los hechos, lo que yo he encontrado. ¿Qué conclusiones podemos extraer de ellos? Lo que voy a variar son mis presunciones iniciales, no los hechos. O sea, puede que mi esquema varíe. Es más, es muy posible que varíe. Yo no he encontrado en todos mis últimos años ningún esquema que haya sido exactamente igual al que se pensó. Siempre hay alguna variación a veces es pequeña, a veces es significativa, a veces es casi total, ¿no? Pero lo importante es que yo, como investigador, quería responder una pregunta, y es, ¿no? ¿Cuáles son las percepciones, en este caso, de las percepciones, costumbres y conocimientos de los comuneros de Atiquipa, de las lamas de Atiquipa? Entonces, si yo quiero responder esa pregunta y tengo que variar mis subpreguntas y subobjetivos, tengo que hacerlos. Porque después del trabajo de campo, yo ya no tengo preguntas, tengo respuestas. Y esas respuestas son las que yo tengo que materializar en una lista. Esta lista va a ser una lista preliminar. Es decir, bueno, yo creo que tengo estos 3 hallazgos, porque ustedes todavía no han sistematizado, no han entrado a Word, a Excel, a SPS, ¿no? Simplemente tienen una primera impresión, ¿no?, de lo que han encontrado. Pongan esa primera impresión en blanco y negro, y eso se les va a pedir en el primer informe. ¿Ya? Y luego hagan esta comparación. Poniendo siempre su pregunta inicial abajo, pongo acá esta primera impresión de mis hallazgos y luego pongo acá mis preguntas o mis objetivos, puedo optar por cualquiera de los dos, iniciales, ¿no? ¿Qué objetivos yo tenía, ¿no? Y qué preguntas me habían hecho? Entonces, para ver si se parecen, no se parecen, hay alguna cuestión acá, como dijo Elena, que no estaba en mi pregunta inicial y que emergió de los hechos, alguna dimensión que no estaba considerada, que se llama un hallazgo emergente, ¿no? O alguna pregunta acá que no encontró ningún respaldo en los hechos, digamos que era una presunción que no tenía sustento. Entonces esta pregunta se cae, no la voy a mantener, ¿no? No la voy a mantener porque estaba ahí puesta, se cae. Pues si no encontré nada y encontré otra cosa, si fui a buscar tomates y encontré zanahorias, no voy a decir, ¿sabes qué? ¿Cuál es otra? No he encontrado nada. Y yo me encontré pues con una tesis así. Te regresaron justamente al inicio del trabajo de campo y me dijeron, Teresa, de mis preguntas iniciales, todo sale negativo. No he encontrado nada. ¿Qué voy a hacer? Voy a poner que no encontré, ¿cómo sistematizo? Entonces le digo, bueno, ahí tienes un montón de entrevistas, eso algo debe tener. Y hicimos este camino. ¿Cuál es tu pregunta central y qué encontraste? Su pregunta central era por qué en el Agustino el programa de enfrentar la tuberculosis había tenido éxito en una población muy pobre de Lima y en otros distritos pobres de Lima no tenía éxito. Esa era su pregunta, ¿no? Entonces, se pensaba que eso era pues porque había una planificación muy rigurosa, porque había habido mucha información, ¿no? Etcétera. No había encontrado nada. Bueno, de eso. ¿Y por qué? ¿Qué cosa es lo que encontraste? Bueno, ¿cuál es, a tu modo de verlo, la razón por la cual tuvo éxito? Es porque hubo una acción de juntar a todos los pacientes de TBC y hacer grupos de apoyo, interaprendizaje y soporte emocional que hizo que los pacientes de TBC tuvieran una posibilidad de resistir la enfermedad, y como esta acción conjunta además se hizo con personal de la posta que era muy sensible y que iban allí y conversaban con ellos y generaban autoestima, redes de solidaridad para conseguir medicamentos y todo esto, ahí daba resultado. Es decir, el capital social, ¿no? Y digamos los afectos, ¿no? Eso era lo que había hecho la diferencia y no las presunciones iniciales, ¿no?
Entonces, si me rigiera por lo otro, hubiera dicho, bueno, entonces voy a ver qué elementos hay acá en Al Agustino que respondan a una planificación rigurosa, que digan que se ha gestionado muy bien el conocimiento, etcétera, para aprobar mis presunciones iniciales, lo cual sería absurdo. No aportaría a la gerencia social, porque lo que hay que sugerir entonces en los programas de salud, ¿no?, en general, ¿no?, y TBC en particular, es que estas redes de solidaridad para personas, ¿no?, para hacer, digamos, una resiliencia frente a la enfermedad y producir además programas de salud exitosos, en estas acciones resulta fundamental, ¿no?, la generación de redes de soporte, ¿no?, tanto familiares como también de salud. Y entonces esto fue el hallazgo central de la investigación. Entonces ustedes tienen que preguntarse eso y preguntarse por la discrepancia y finalmente adoptar este esquema, no este. ¿Ya? Entonces, eso es lo que les va a dar a ustedes un carácter innovador. Entonces, nuestras preguntas iniciales las asumimos como presunciones que necesitamos someter a una continua contrastación. Es decir, bueno, tenemos este primer esquema y puede que a lo largo de este curso lo vayan variando. Entonces, claro, al inicio yo tenía 3 hallazgos al inicio del curso, pero ahora voy a ponerlo en 4, o voy a ponerlo en 5, o este hallazgo lo voy a reformular, ¿no? Es decir, hay que romper esquemas y desarrollar lo que se llama nuestro pensamiento lateral y no solamente el pensamiento lineal, ¿no? Entonces, esto es un desafío metodológico complejo pero indispensable. Entonces, yo les sugiero también que en esta comparación pueden usar, si quieren esto, es decir, estas eran mis preguntas iniciales o mis temas, ¿no?, porque acá había, bueno, el tema de pensar, de hacer, no sé qué, y acá ha surgido esta otra cuestión. Entonces, ¿cómo podría estructurar, ¿no?, mi esquema final? Porque a veces, casi siempre surgen cosas nuevas, ¿no? O alguna acá la tacho porque no hay, entonces hago mi esquema final. ¿Sí? Y yo les diría que den un paso más. Si bien esto se los piden, esto les puede dar cierta inseguridad, ¿no? Como cuando se ponen en un jabón y no saben a dónde van, ¿no? Yo tenía mi esquema, pues Teresa, mis variables, mis preguntas, ahora viene que rompa todo, que eche todo al tacho, ¿no? Bueno, es necesario relativizar este enfoque positivista de un instrumentalismo metodológico que privilegia los procedimientos operativos por encima de la discusión y reflexión en el curso de los procesos de investigación. No se trata de verificar hipótesis, en primer lugar teníamos preguntas, no hipótesis, en un esquema rígido de variables o indicadores, sino de tener la capacidad para variar o replantear nuestras ideas iniciales y también nuestros esquemas metodológicos anteriores. Y esto significa entonces que yo debo intentar también en esta primera lectura un primer reordenamiento de mis variables, es decir, yo tenía mis preguntas con mis variables, ¿no es cierto? Y digamos, ahora mis preguntas han sido sustituidas por un esquema de hallazgo, porque ya no tengo preguntas, tengo respuestas. Y entonces yo tenía 10 perritos, yo tenía 7 variables, ¿no? Y esta variable de repente pertenecía a la pregunta 1 inicial, pero ahora la voy a reubicar acá. Las reubico. Y si ha aparecido un nuevo hallazgo, tengo que poner variables. Crear variables para ese hallazgo, que es nuevo. Y tengo que darle forma para poder sistematizar. Porque toda la recolección de información la vamos a sistematizar con las variables. Puedo también variar la formulación de la variable. Puede que la variable se refería pues a, no sé, digamos, a ver, cogiendo el mismo ejemplo de Elena, a ver, una variable tuya, ¿te acordarás? Si no puede ser, probablemente sea una variable, posiblemente sea conocimientos ancestrales de los pobladores sobre la captación de agua, ¿no? Entonces, ya, esa variable de repente yo quiero formularla y decirla ya, como decir, abandono de los conocimientos ancestrales, por decir, no es así, ¿no? Pero abandono de los conocimientos ancestrales, ¿no?, sobre captación de agua, porque lo que yo he encontrado es que hay abandono. Entonces mantengo el tema, pero reformulo la variable, porque ya tengo un hallazgo, ¿no? Entonces, y ese hallazgo me está marcando ya una tendencia, ¿no? Puedo hacer eso, o puedo decir más bien,
relativización de los conocimientos ancestrales, o puedo decir enriquecimiento de los conocimientos ancestrales, según lo que yo haya encontrado y que me dé más explicación tanto a la variable como al hallazgo que se da. Yo sé que esto es complejo, pero es desafiante. O ustedes quieren sistematizar como si fueran robots y decir, bueno, este era mi esquema, ahora pongo y pum, ya sale la tesis como... Si hacen ustedes de acuerdo a su esquema inicial, probablemente hagan una tesis que sea aprobada, pero yo le pondría 12, más de 11 no le pongo. Porque no hay un esfuerzo creativo de pensar sobre lo que yo he encontrado, sino simplemente aplicar un esquema. Y eso está para pregrado, no para una maestría. Entonces ustedes tienen que hacer este esfuerzo, ¿no? Y luego, lógicamente, al momento de explicar, decir, bueno, yo tenía inicialmente estas presunciones, las he variado así, esto encontré, y mi esquema final de hallazgos es este. ¿Sí? Ya, una vez que ya tengo este esquemita preliminar, ¿no? Porque lo voy a ir variando, pero ya tengo por lo menos mis variables, entonces tengo que procesar. Y hay 3 tipos de procesamiento que yo les ofrezco y están en el material, en este procesamiento analítico, ¿no? Pero primero hay, en primer lugar, 3 niveles de procesamiento. El procesamiento básico, que es lo que yo les estoy diciendo que lo hagan en una semana, la sistematización y el procesamiento analítico. Vamos a ver cada uno. El procesamiento básico es digitalizar todo. Es decir, si tengo entrevistas, tengo que desgrabarlas y digitalizarlas. Si tengo observaciones, tengo que desgrabarlas, tengo que ingresar fotografías o filmaciones. Si tengo grupos focales, lo mismo. No, todo tiene que estar digitalizado. Eso es lo que yo les pido que hagan antes del curso. Si no lo han hecho, traten de hacerlo en esta semana. Luego, digamos, el ordenamiento básico del material, ¿no? El ordenamiento de archivos. Entonces, lo que les dije, ¿no? Ordenan todo su material ya digitalizado en archivos por técnica. 7 notas de día de cuaderno de campo, revisión documental de 6 entrevistas a docentes, 3 entrevistas a familias, etc. Cada uno en su carpeta, ¿sí? Digitalizada. Luego viene la sistematización, que es el segundo paso para procesar. Entonces tengo que agrupar, relacionar y comparar información de acuerdo a determinados criterios. ¿Cuáles? Mis variables. Mis variables son mis criterios que por los cuales yo voy a comparar. Es decir, si yo quiero captar en qué medida los pobladores de Atiquipa han mantenido sus costumbres de captación de agua, voy a ver esto. ¿Qué hay de esta información en mis entrevistas? ¿Qué hay en mis notas de campo sobre esta variable? ¿Qué hay en mis observaciones? ¿Qué hay, no? ¿Qué hay en mis grupos focales según las técnicas que yo haya aplicado, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque las variables son los criterios que le dan un carácter significativo a mi información. Mi información no me dice nada si yo no la ordeno en función de determinados criterios. Y estos criterios son las variables. Carlos Sabino, viene de la sociología, pero nos dice lo siguiente: finalizadas las tareas de recolección, el investigador quedará en posesión de un cierto número de datos, a partir de los cuales será posible sacar las conclusiones generales que apunten a esclarecer el problema formulado en los inicios del trabajo. Pero esta masa de datos por sí sola no nos dirá en principio nada, no nos permitirá alcanzar ninguna conclusión si previamente no ejercemos sobre ella una serie de actividades tendientes a organizarla, a poner orden en todo ese multiforme conjunto. Estas acciones son las que integran el llamado procesamiento de datos. Entonces, para hacer esta sistematización, tengo que armar mi matriz. Ustedes se acuerdan que terminaron el primer curso con una matriz, ¿no? Grande, que decía, bueno, Elena todavía no, porque ella no usaba esa matriz, pero todos los demás, tú tampoco, creo. Transforma invertida, sí. Sí, tú transformas invertidas, porque era la matriz anterior, pero ahora después inventamos una más simple, pero es lo mismo, pero digamos más sencilla de hacer, ¿no? Que era, teníamos en una primera columna nuestras variables y en otra, en la parte horizontal, teníamos nuestras técnicas, ¿no? Bueno, ahora yo les voy a pedir que hagan esa matriz, pero ya no poniendo
tiene, ¿no? En pensar lo mismo, ¿no? Y en hacer, no me acuerdo, hacer, pensar. Me olvidé el otro. Ya, ¿no? Entonces, eso, ¿queda claro? Esta matriz tiene que estar hecha antes de empezar a procesar, ¿no? Entonces, en el qué vamos en lo que le da significatividad a mi información es el qué, que son los hallazgos y las variables. En este caso, por ejemplo, acá hay otro ejemplo, es el caso de la sierra, del parto vertical en la sierra de Huaraz. También es una tesis real. Yo acomodaba un poco ¿no? Exactamente no tenía a mano la tesis, pero más o menos me acordé de los hallazgos centrales de Connie Campos, que es una tesis muy linda que va a ser próximamente sustentada, y su pregunta general era ¿por qué, pese a que se ha implementado el parto vertical en Huaraz, las mujeres no van no lo usan, ¿no? Siendo una costumbre justamente ancestral, tanto en la Amazonía como en las zonas rurales, que las mujeres den a luz verticalmente, ¿no? Entonces, el hallazgo primero que ella tuvo es que las mujeres no se sentían totalmente identificadas con la idea que tenían del parto vertical, el personal de salud. El personal de salud, y comenzando el ministerio hasta las enfermeras, todos pensaban que el parto vertical era simplemente que la persona entra acá, tiene dos opciones, el parto horizontal y el parto vertical. El parto vertical está ahí con su soga o su soporte, su colchoncito abajo para que caiga el niño, en fin, ¿no? Y lo habían puesto tal cual. Pero el parto vertical no era solo eso. La atención de la salud materna implicaba una serie de costumbres ancestrales, como eran, por ejemplo, que a las mujeres no les gustan los colores blancos en las paredes, quieren colores oscuros, quieren colores cálidos. No querían la presencia de médicos ahí, sino básicamente de familiares y a lo más pues una mujer, ¿no? Querían enterrar su placenta después del parto, querían tomar un montón de bebidas antes y después. Y todo esto no había sido considerado, pensaban que el parto, los otros desde el ministerio habían pensado que el parto vertical es así y el parto horizontal es echada. Y no era así de simple. Entonces, las mujeres gestantes no se identificaban con la propuesta de salud o de supuesta adaptación cultural del parto vertical, ¿no? El hallazgo 2 es que sí había una atención de calidad, la personal de salud estaba interesado en las mujeres, los sitios se encontraban limpios, en fin, ¿no? Había una comunicación adecuada y horizontal con las mujeres de campo, ¿no? Y esto era bueno, ¿no? Porque a veces hay personal de salud que maltrata, que trata mal. Y el tercero fue que como había esto, y había lo anterior, el personal de salud había comenzado a incorporar la cultura de las mujeres en la adaptación del trabajo del parto vertical allí en Huaraz, no sé si en el resto del país, pero allí se había comenzado a dar esa atención. Es decir, el personal de salud les había dicho, ¿sabes qué? Si quieren enterrar la placenta, no le va a hacer ningún daño que la entierren, ¿no? O sea, desde el punto de vista médico, que la entierren. Si quieren colores oscuros, pues hacemos colores oscuros. O sea, tratar de coger aquellas costumbres que no causaban un daño a la salud. Y eso significa, obviamente, un diálogo intercultural. Incluso algunas costumbres de repente hasta podían ser beneficiosas para la salud, porque no todo lo que es occidental es bueno y lo que es indígena es malo, ¿no? O andino, ¿no? Entonces, esos eran los hallazgos y digamos, las variables quedaron así ordenadas. Entonces, en esta primera parte, yo puedo colocar mis hallazgos y mis variables. En este caso tengo 5 variables, ¿no? Ya. Y arriba mantengo mis técnicas del cómo. Ustedes también llegaron la vez pasada a un listado como este de técnicas con su fuente, ¿no? De la técnica su fuente, todo junto. 3 entrevistas semiestructuradas aquí a docentes, que es la fuente de secundaria. 6 entrevistas abiertas a estudiantes, ¿no? Así, era así un poco el listado que ustedes tienen, ¿no? La mayor parte de ustedes, ¿no? Porque han seguido los últimos formatos del curso. Entonces tengo al final mi nueva matriz, que es la misma matriz de antes, solo que acá en lugar de preguntas dice hallazgos, ¿no? Tengo mis variables y acá tengo mis técnicas. Es bueno que la tenga así primero en blanco, aunque después la trabaje por separado, porque si quiero trabajar esto en un solo archivo Word, me vuelvo loca. De repente puedo hacer un archivo con estas dos, otro archivo con estas dos y otro archivo con estas dos. Depende, ¿no?
O si es muy grande, hago un archivo con una sola. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a comenzar a hacer? Ahora, en esta segunda fase, los que ya tienen digitalizado, arman esto rápidamente en un día o en una hora, porque eso es rapidito de hacer, y comienzan a llenarla, a llenar esta matriz, que son ya entrar a la sistematización de los datos, ¿no? Tengo acá mis archivos, tengo mi matriz, entonces ¿cómo hago? ¿No? Agarro este archivo y comienzo a vaciar la información de este archivo de entrevistas a mi matriz. Termino con ese, paso con el siguiente archivo. ¿Sí? Esto también tiene un videíto que hemos hecho con un ejemplo real de la maestría, explicando cómo se hace esto. ¿Ya? Cómo se hace este llenado, ¿no? Y es muy importante acá considerar que yo acá, digamos que sean entrevistas a mujeres que han tenido este asunto del parto vertical, ¿no? Que tengo 6 entrevistas a mujeres. Y entonces, una de las cosas que me dicen es, bueno, señorita, yo quiero entregar mi placenta, eso es lo que quiero, ¿no? Y digamos que ya me lo dijo una, y pongo acá, ¿no? Entrevistas a mujeres, quiero entregar mi placenta, tengo que ponerlo entre comillas, ¿no? Y luego encuentro que en la entrevista 2 me dice, señorita, no quieren que entierre mi placenta, vuelvo a ponerlo acá, en otra frase, y después vuelvo a encontrar otra y me dice, quiero que entierre mi placenta. Digo, eso ya lo dijeron. No, tienes que ponerlo, porque si yo tengo 6 entrevistas y de las 6 entrevistas 5 me dicen que quieren entregar la placenta, no es lo mismo que me digan que solamente haya consignado una. La fuerza, la rigurosidad del trabajo de campo se va a ver allí. Entonces la consigna central es que el 100% de esta información que sea relevante que sea significativa frente a mis variables, tiene que ser consignada. Todos los párrafos, cuando son discursos de actores, entre comillas. Cuando son observaciones de campo, igual, porque yo las tengo que tener digitalizadas, entre comillas. Y al final de cada párrafo que yo voy a digamos que ese es un párrafo, ¿no? Yo voy a ponerle un código. Por ejemplo, entrevista a mujeres 2. Es decir, que este párrafo, ¿no?, corresponde a una entrevista. Digamos que yo tengo entrevistas a mujeres, tengo entrevista a personal de salud y tengo observación de consultas, ¿ya? Entonces, si yo le pongo su código a cada uno, ¿no?, este párrafo con su código yo después lo puedo mover, sin necesidad de estar viendo, porque si yo lo muevo sin código, después no voy a saber de dónde diablos vino esta frase, porque nadie es mago para saberlo. Entonces, es simplemente un trabajo riguroso. Agarro este párrafito que está acá, lo copio, al final le pongo su código, ¿no? Entonces tengo todo ordenadito. Este trabajo de acá, esto sí requiere cierto orden, ¿no?, y cierta rigurosidad ¿no?, y por supuesto capacidad para ver a dónde coloco este párrafo, ¿no?, para qué variable es más significativa. De preferencia no duplicar los párrafos, de preferencia, ¿no?, porque a veces acá hay 2 variables, pero a cuál responde más, preferentemente en uno solo, porque después así nos evitamos repeticiones al momento que estamos ya redactando la tesis. ¿Ya? Bueno, también tenemos que ver, desechar algunas informaciones que son inválidas, que eso se hace también, si bien se hace para la información cuantitativa, hay que hacerlo también para la cualitativa, es decir, a veces de repente no registré bien este dato, no se entiende, no se escucha lo que dice el audio, o digamos en la encuesta escrita está vacío, ¿no? Si hay vacío de información, o bueno, yo en este momento que ella me contestó que sí, había ahí, pues por ahí estaba su esposo y no me dijo la verdad, ¿no? Cosas así, tengo que decir si la información que yo estoy recolectando es válida, ¿no? Y la que no es válida no la consigno, ¿no? ¿Sí? Bueno, hay unos chistes que ahorita no voy a leer, pero después lo leen, ¿no?, para que se rían un poco, porque no tenemos tampoco tiempo. Una vez que toda mi matriz está llena, sea en un archivo, en 2 o en 3, ¿no? ¿Hasta aquí hay alguna duda? Porque eso es bien importante, de cómo hacerlo.
de cómo hacer esta sistematización. ¿Sí? Seguro van a salir cuando hagamos la Sí, sí, dime. Tal vez se entendió mal, pero en todo caso, al principio usted manifestó que si al hacer este ordenamiento observamos que una entrevistada dice, bueno, quiero enterrar la placenta, Sí. Ujú. y otra tiene otro comentario. Sí, los dos. Finalmente cerró. Y si hay otro que dice quiero hacer la placenta, también la cocina. La vuelvo a cocinar, sí. Sin embargo, al final dice usted, bueno, la idea es no repetir No, párrafos. no repetir párrafos en la misma variable. Es decir, si yo quise enterrar la placenta en la variable A, ya, o sea, ya está ahí consignado, no lo voy a repetir en la variable D. ¿Ya? Pero en la variable A tienen que estar el máximo de respuestas posibles de todas esas entrevistas. ¿Sí? Es interesante la pregunta que hacen, ¿no? Porque no es que no repite en la misma variable sí tiene que repetir, porque cada variable yo voy a ver cuál es su base empírica de cada variable. La variable que no tenga base empírica también se va a caer. Si yo puse una variable, incluso en este segundo ordenamiento, y solo tengo una frase, esa variable desaparece, ¿no? Entonces tienen que estar las 6 respuestas, y si solamente 5 respondieron frente a eso, listo. Pero si esa frase exacta, ¿no?, yo la quiero poner en la variable 1 y también en la variable G, ahí sí hay una duplicidad, y al momento en que yo haga la tesis no voy a saber bien, ya está repetitivo, pero eso ya lo citó, te va a decir el jurado. Está citando la misma frase, ¿no? Entonces decir esta frase, ¿a cuál variable me responde más? ¿No? Finalmente, algunos hemos optado por tener una entrevista semiestructurada, Ajá. pero dentro de ella hay algunas preguntas Abiertas. cerradas. Cerrada, sí. Ahorita vamos a entrar a eso. Correcto. Ahorita vamos a entrar. ¿Cómo se procesa? ¿Ya? Justamente acá, procesamiento analítico. Ya. Ya, acá primero, ¿ya? Para que se entienda. Hay distintos tipos de información. Según mi muestra, pues si mi muestra son 5 entrevistas docentes, es distinto que si tengo 40 entrevistas semiestructuradas, alguna para marcar a alumnos, ¿no? Tengo que darle un tratamiento distinto, porque mis 5 entrevistas a docentes son casi abiertas, es una conversación, la tengo en un audio, y la otra, como ha dicho el señor, tengo preguntas abiertas, cerradas, ¿no?, y que tengo que darle un procesamiento distinto. Tengo que ver si todos son datos, pero ¿qué tipo de datos son? Si son numéricos, si son preguntas cerradas, si son preguntas abiertas, si son relatos, y si mi muestra es representativa o es significativa. Entonces, según esto, yo he llegado a la conclusión preliminar siempre, porque las conclusiones nunca son absolutas, que para facilitar un poco la vida y el procesamiento, hay 3 tipos de procesamiento que ustedes pueden optar, ¿no? Si ustedes tienen encuestas o entrevistas estructuradas o semiestructuradas a población voluminosa. ¿Por qué digo voluminosa? Puede ser representativa o puede ser voluminosa. ¿Por qué digo eso? Porque yo me he encontrado con tesis que me han dicho, señor, yo he encuestado a 50 alumnos del colegio, pero no lo he hecho con fórmula, Teresa. Pero son 50. ¿Y cuántos alumnos tiene el colegio? Tiene 200. Entonces es bastante interesante. Entonces ahí sí vale la pena que yo, de esas 50 entrevistas, ¿no?, yo, como tiene preguntas cerradas, yo sí tengo que categorizarlas y voy a producir cuadros y voy a producir porcentajes y voy a decir el 80% de los estudiantes entrevistados. O sea, si la muestra no es representativa, no puedo decir el 80% de los estudiantes del colegio. Pero sí puedo decir el 80% de los estudiantes entrevistados piensa tal cosa, ¿no? Entonces yo tengo que ver si mi muestra es representativa o voluminosa, más o menos grande. Entonces, para esas
para esas técnicas, y dentro de esas, para las preguntas cerradas en primer lugar, ¿no? Y después vamos a ver que también las preguntas abiertas se pueden volver numéricas, ¿no? Sí voy a usar probablemente programas Excel, SPS, etcétera, para producir gráficos, tortas y todo lo demás, ¿no? Que me van a servir a mí para mi investigación, ¿no? Luego, las preguntas cerradas, ¿no? Las preguntas abiertas de estas muestras. En estas muestras, como bien dijiste, ¿no es cierto?, hay preguntas abiertas y preguntas cerradas. Entonces, en las preguntas abiertas sí tengo discursos, ¿no? Porque se ha puesto ahí pregunta 3 y se ha dicho que escriba ahí unas cuantas cosas. ¿Qué hago con eso? Entonces, para las preguntas abiertas también las puedo codificar mediante un procedimiento de categorización que les voy a explicar después. ¿No? Entonces también las puedo codificar y transformar en números y ¿cómo se llama? Y gráficos. Y también puedo mantener literalmente el discurso y trasladarlo a mi parte cualitativa y hacer las dos cosas. Por si acaso, si acá es bien interesante porque justo una investigación que ahorita nueva que estoy asesorando sobre un programa de vida digna para adultos de la calle, que es el único, hay solamente 2 albergues en el Perú, un albergue, perdón, el de Lima, y tiene 48 personas, y ha logrado entrevistar creo que a 40, o sea casi el total, ¿no? Entonces, tiene preguntas abiertas y cerradas, ¿no? Y de vida digna no tiene mucho, digamos, el programa, pero les pregunta cuáles son sus aspiraciones. Entonces dice acá, ¿no? Salir de aquí. Entonces, ese salir de aquí no vale la pena ponerlo acá como en la categoría que yo le he puesto, pero ese salir de aquí también tiene otra connotación. ¿Qué es lo que tú deseas? Que para ti, ¿cuál es lo que más quisieras que te dé este albergue? Que me posibilite leer libros. Bueno, pues leer libros es una vida digna, ¿no? En la concepción de este albergue, vida digna es darle techo y comida. Punto, ¿no? Entonces estas frases donde ellos dicen ese tipo de cosas, quiero leer libros, etcétera, el discurso de ese actor también me es valioso. Entonces estas preguntas tienen un doble destino. Pueden ser ¿no? de muestras voluminosas o de muestras representativas. Y finalmente, la categorización de preguntas abiertas, de relatos, de observaciones o de trabajo de campo en muestras significativas pequeñas, es decir, 8 docentes, 3 observaciones, ¿no? 7 días de trabajo de campo, eso va acá. Otro tipo de procesamiento, cada uno es un procesamiento diferente, no puedo procesar todas de manera similar. Entonces, vamos a ver el A. En el A, la información cuantitativa y datos numéricos, ¿no? Separo la información cuantitativa que se expresa en números y cifras, por ejemplo, cuántos años tiene, en qué rango de edad, en qué rango los siguientes están sus ingresos, etcétera, ¿no? Y obviamente esto se procesa y se codifica, ¿no? Y también aquellas que, digamos, puedo cuantificar rápidamente, es decir, ¿están de acuerdo con A, B o C? Marque, los que no, cuántos marcaron A, ¿no? Y codifico, etcétera, y todo esto, cada pregunta tiene un código asignado, obviamente aquí hay todo un procesamiento cuantitativo muy básico y muy, digamos, ya están las pautas para hacerlo, y los códigos a su vez no los hemos inventado, tienen relación con cada una de nuestras variables, y como nuestras variables mal que bien se han mantenido, aunque puede que alguna haya variado un poquito en su formulación, me van a servir de todas maneras esta información muchísimo, ¿no? Ya tengo la relación entre esta respuesta y mi variable, ¿sí? Y mi o mis variables, ¿no? Entonces aquí tengo las preguntas cerradas, ¿no? Estado civil, soltero, casado, ¿no? Por ejemplo, cada una es categoría A, B, C, D, le asignan números. Bueno, esa cosa ya no me voy a detener porque es muy sencilla. Quiero entrar más a lo otro que es lo más complicado. Esto da como resultado base de datos, ¿no? Gráficos, todo lo demás. Para las preguntas cerradas, para marcar, preguntas cerradas en muestras representativas.
Para las preguntas cerradas de las muestras significativas, voluminosas, se pueden cuantificar entre nosotros lo mismo. Es lo mismo, ya. La B. Digamos que en mi encuesta a 50 estudiantes yo tengo 5 preguntas abiertas, o digamos, 3 preguntas abiertas. ¿Cómo hago para codificarlas, ¿no? Entonces, mientras que ahí en las otras yo las podía contar porque eran marcadas, acá hay una frase. Entonces, para contarlas, para transformarlas en un dato cuantificado, tengo que codificarlas, ¿no? Con escalas de graduación o con la formulación y la creación de categorías, ¿no? Para que tengan este camino de convertirse en datos numéricos. Y también pueden simultáneamente mantenerse, como les dije, como datos verbales no cuantificados. Pero para ver cómo cuantificarlos, tenemos un proceso de codificación. Entonces, por ejemplo, esa es una encuesta real que se hizo a toda a una población voluminosísima de todo el país sobre para qué les sirve la educación. ¿Por qué quieren educación en el país, ¿no? Entonces, digamos que yo tuve 16 respuestas, ¿no? Una persona me dijo, voy a tener mayores ingresos. Otra me dijo, podría adquirir una casa. Otra me dijo, puedo mejorar mi nivel de vida, etcétera, ¿no? Otra, tener mayor cultura, etcétera. Lo que hago yo es agrupar por categorías. Y digo, yo creo, a esto lo crea el investigador. Entonces digo, voy a agrupar todas las que tienen que ver con mejorar niveles de ingreso. En otro grupo, en otra categoría, voy a poner las que tienen que ver con proyección familiar. En otra categoría voy a poner las que tienen que ver con desarrollo profesional, hacer un posgrado, seguir estudiando, incluso trabajar, ¿no? Voy a juntar ahí trabajo con estudio. Otra es el prestigio, estatus social. Mi familia estará contenta conmigo, seré respetado, ¿no? Otra, satisfacción personal. Esto depende de ustedes. Una vez que ya tengo esto y tengo mi listado, ¿no? Ya comienzo a decir, bueno, en base a estas categorías, que ya no serían 16 y 17, sino serían 6, ¿no? Comienzo a marcar. Entonces leo la encuesta ya, esta está hablando de proyección familiar, marco el palito en 1. ¿Entienden? Ya. Ahora, para crear estas categorías, yo lo que tengo que hacer, normalmente si tengo 50, digamos que acá tengo 50 encuestas, entonces me leo unas 8. Leo y voy anotando las posibles respuestas. Y las voy haciendo, ¿no? Y después creo mis categorías con estas 8. Y con estas, ya en base a estas, porque esas categorías no van a salir de una sola encuesta, van a salir de una muestra de la muestra. Y entonces ya con esas categorías leo el resto de encuestas y voy categorizando, voy marcando, voy codificando, ¿no? Entonces, bueno, ese es el proceso de codificación de las preguntas abiertas en muestras significativas, en muestras representativas o muestras cuantitativas voluminosas. Y finalmente, la C, que son las preguntas abiertas. Las preguntas también pueden ser cerradas, pero de muestras pequeñas y relatos. Relatos son los que vienen ¿de dónde? De una observación, de un focus group, de notas de campo, ¿no? De ahí vienen los relatos. Ahí está, entrevistas abiertas, entrevistas semiestructuradas, observaciones, talleres, grupos focales, historias de vida, etcétera. Acá tengo un montón de datos cualitativos, ¿no? Que no debo cuantificarlos, ¿no? Sino que tengo en primer lugar garantizar que permanezcan como información cualitativa, ¿no? Pero sin embargo sí los puedo agrupar por categorías o dimensiones que en realidad son mis variables, que es mi tabla, ¿no? Entonces voy a agrupar todos estos datos por esas variables. Porque si no nos quedamos con esto, pues digamos que esa es una entrevista, ¿no? He sabido que tus relaciones con Manolito no andan muy bien, Susanita. Ah, ya, se te fue con ese, con el chisme, qué tipo chismoso. Claro, no me extraña. ¿Cómo me va a extrañar si me contó que la lechería del papá de Manolito anduvo con un asunto medio feo por unos pesos en el centro de almaceneros y a raíz de eso tuvo un lío con la mamá de Manolito? Y ya sabemos lo que es esa señora, que al hermano de Manolito, según supe en mayo de los 23 años, no controla. Ay, bueno, ¿dónde estuviste? Con el FBI. ¿Qué hacemos con toda esta información? A veces hay un discurso larguísimo,
¿no?, de las personas que se explayan. Y yo le pregunté por una variable, que según yo era esto, y me respondió por varias. Entonces, y según alguna información no tenía relevancia, ¿no? Entonces tengo que ordenar esa información cualitativa para darle un significado y una relevancia. Entonces recurro a mis variables y ya no a mis preguntas, sino a mis hallazgos, a fin de ordenar la información resultante, ¿no? Y esa es lo que acá hemos visto, ¿no? Las citas textuales de las entrevistas, etcétera, con donde consigno la técnica, la fuente, ¿no?, etcétera, y todo esto. Se trata de una base de datos. ¿Por qué? Así como Excel tiene tu base de datos para una muestra representativa, esta tipo de procesamiento, sistematización, va a producir una base de datos cualitativa. Es decir, acá está mi base de datos cualitativa de todas mis 8 entrevistas realizadas a las mujeres. Acá están todo lo que ellas dijeron. Entonces tiene esa validez, es el 100% de lo que las mujeres dijeron, ordenado en torno a mis variables. ¿Sí? Acá tengo el 100% de lo que he sacado de las observaciones de campo que hice, ¿no?, en mis visitas, de mis notas de campo, y corresponde a 7 días de observación, ¿no? Y está el 100%, ¿no? Entonces eso es una base de datos que por lo tanto tiene rigurosidad metodológica y empírica. Entonces, bueno, acá es lo mismo, ya no lo repito porque acá hasta se ha vuelto a repetir, ¿no? Entonces, en este tipo de información, que es la que más usan la mayor parte de las tesis, tenemos estas distintas técnicas y otras, ¿no? Aquí he puesto las más usadas: la entrevista, el grupo focal, la observación, la fotografía. La fotografía no es muy usada, pero digamos he puesto como ejemplo, que también son datos, todas ellas son datos. Si yo tengo una foto, también tengo que pensar a cuál variable me ilustra. Y decirle ya, entre paréntesis, detrás de la foto, al costado de la foto, le pongo variable A, ¿no? Ya sea al cual pertenece, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque toda información que yo tengo tengo que darle el significado que es por la variable, ¿no? Y entonces, todas estas son datos. También puede ser un mapa, puede ser una canción, distintas cosas que pueden tener significado para una, ¿no? Entonces, sin embargo, como es distinto hacer una entrevista que una historia de vida o una observación, los textos que yo tengo, para el caso de los textos, ¿no? El caso de las fotos es más sencillo, ¿no? Le pongo el código, digamos, la variable, ¿no?, a la cual pertenece. Pero, ¿qué hago? Digamos, ¿cómo proceso un texto que es así largote, que es una observación de una entrevista? Cuando es una entrevista, normalmente voy a sacar párrafos cortos, ¿no? Porque como es una entrevista, entonces me va a responder, digamos, a cada pregunta, y bueno, será pues 1, 2, 3 párrafos, y de esos 2 o 3 párrafos, el párrafo 1 va a la variable A, el párrafo 2 a la variable B, el párrafo 3 a la variable C. Ya, listo, la clasifiqué. Pero cuando es una narración, de repente partirla a veces no es del todo suficiente, porque la narración de por sí tiene un valor. Entonces, en esa narración yo puedo o bien extraer párrafos, o bien hacer extractos largos de una página aproximadamente, tampoco que sean larguísimos, que sean parte de un relato, de una observación, de un grupo focal, de una historia de vida, o del cuaderno de campo, y que me da en su conjunto como narración, como si fuera la escena de una película, ¿no? A ver, ¿quién vio ¿cómo se llama esta la de Robin Williams, la Sociedad de los Poetas Muertos? ¿Quién ha visto? ¿Nadie? Uy, mío, se han perdido. Qué pena. Alguna película, en esa película hay una escena maravillosa, que es la mejor de todas, que es cuando es un profesor que enseña poesía y literatura en una escuela tradicional, ¿no? Entonces hay varias escenas, pero digamos, una de ellas, el primer día de clase, le dice: a ver, alumnos, saquen su libro de, pues, ¿cómo se llama?, de literatura, no sé de qué era. Todos sacaron ordenadamente porque eran disciplinadísimos, pues inglés, ¿no? Una disciplina estricta, hasta violencia, con violencia incluso incluida, ¿no? Y ahora háganla en la página 1. Señor fulano, lea. Entonces el otro leyó, pues, ¿no? La literatura es un arte por el cual, la poesía es un arte
el cual se producen versos con una métrica y no sé qué y no sé cuántos, ¿no? Que de acuerdo al número de palabras y no sé qué, y el profesor iba dibujando la métrica, etcétera. Ya, perfecto, muy bien. Ya, perfecto. Muy bien, señor. Ahora todos rompan esa página y bótenla. Todos los alumnos se quedaron así. Rompan. Y ahora rompan todas las páginas del libro y boten el libro. Porque le dijo, bueno, la poesía no es eso, es otra cosa, ¿no? Entonces se hace una manera de enseñar distinta, pero esa escena, digamos, ¿ustedes la ponían en un párrafo? No, tendría que ponerla tal cual, ¿no es cierto? Porque esa escena de por sí estaría diciendo que hay una noción, digamos que mi variable sea noción sobre poesía, o noción sobre arte, que es el arte, ¿no? ¿Es algo cronometrado, o es algo libre, o es algo vinculado a afectos, sentimientos, intimidad, etcétera, ¿no? Entonces la noción de arte está expresada en toda la escena, no en un párrafo, ¿sí? Entonces, en ese caso, puedo optar, por ejemplo, por extractos largos. Vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Si nos da el tiempo. Y luego, también puedo tener frases cortas. Cuando hago esos talleres, porque a veces usan como técnica cualitativa los famosos talleres, esos que se hacen con tarjetas, papelógrafos, etcétera, y al final yo tengo todo ese material, ¿no? Y como yo sé que en la sesión A, en la dinámica no sé qué, en la dinámica de lanzarse la pelota, y cada uno dijo lo que quiero, tengo un montón de tarjetas que salieron. ¿Qué hago con esas tarjetas? Son frases cortas, ¿no? También puedo, cada frase, referir a alguna variable, ¿no? Entonces no voy a tratar todos los textos de manera igual. Bueno, aquí para que se rían un poco. Acá hay una variable, que es el tipo de parentesco. No vas a, no te vayas a ofender, Flora, pero nosotros éramos amigos, parientes, esposos, o qué. Está en el Alzheimer, no se acuerda. ¿Cuál es la variable? El tipo de parentesco, ¿no? Entonces, en la narración acá no me quiero detener porque hay otra manera de hacer categorías por líneas o variables por líneas, pero no me gusta mucho. No, vamos a ver esta cosa de la narración que les decía, un extracto largo. Acá hay un ejemplo de un extracto largo, como la Sociedad de los Poetas Muertos, ¿no? No, eso no es como narración, eso es como codificación por texto. Acá hay un extracto de una escena que puedo mantenerlo o bien como relato o bien también como variable. ¿Cuál es el caso de esta investigación? Es la inclusión de un niño con discapacidad en una aula inclusiva. Y entonces, ¿cómo se hace la adaptación? Por parte de la variable es la adaptación, ¿no? La adaptación general, las adaptaciones, ¿no? Y entonces yo quiero explicar cómo es que hace la adaptación el profesor o la profesora. Entonces la profesora dice, ¿para qué sirve este tipo de texto? Todos me dirán de acuerdo, para tener una receta. Iban a hacer adoquines. Para preparar adoquines, para que nos enseñe a preparar, para que persona que no sabe hacer adoquines aprenda a preparar una receta. Cuando llega el turno de Gianmarco, que era niño incluido, con discapacidad, no dice nada. El profesor le dice, hijo, tú vas a preparar adoquines con tu mamá. Y sigue preguntando a los demás niños. Felicita a todos por participar, pero dice que solo 2 han tenido la respuesta precisa. Pide a ambas filas leer en voz alta la receta. Como Gianmarco y Cristian no han leído la receta, los hace leer a ambos a la vez. Gianmarco está con la mirada perdida y un compañero lo llama haciéndole señas para que mire al profesor. Y para ayudarlo le indica lo que debe leer y el niño incluido lo sigue. Entonces, digamos, si yo quiero analizar cómo se hace esa adaptación, digo, bueno, la profesora hace una explicación del concepto para todos los niños, lo que está en verde es lo que ella hace como intento de hacer una adaptación al niño incluido, luego hace un estímulo general, luego hace una lectura para todos los estudiantes y una lectura repetitiva para el niño incluido. Entonces, me ayuda eso para analizar lo que son adaptaciones. Y puedo hacerlo, lo puedo usar como esquema analítico, pero también puedo usar este relato en su conjunto para decir, pongo ahí la variable adaptaciones, ¿no? Entonces, en su conjunto el relato me está diciendo cómo es que la profesora hizo la adaptación en su clase, ¿no? Bueno, esta parte de la cuestión cuantitativa,
No me voy a detener, ¿no? Ya se sabe que es computarizada y la cualitativa, ya lo hemos visto también cómo es que se arman las bases de datos, ¿no? Pero lo que yo quiero es que una vez que ya tengo todo vaciado en mis bases de datos, comienzo a leer, ¿no es cierto? Entonces cuando ya está todo ordenadito, recién puedo decir, ah, ya. Entonces en relación a la variable A, tengo acá lo que me dice las entrevistas a los docentes, lo que me dice la observación de aula, lo que dice el marco curricular, digamos, como documento, ¿no? El documento, ¿no? Y acá tengo un montón, pues, de cifras, de data, ¿no? Pero ya leo toda la variable. Entonces, sobre esta variable, ¿qué me dicen los datos? Lo leo comparativamente. Y entonces digo, bueno, ¿sabes qué? Sobre esta variable sí hay un fuerte peso en tal cosa. Hago esta lectura analítica, pensando, usando mi cerebro, para poder interpretar qué me dicen estos tres tipos de datos respecto de esta variable, digamos adaptaciones. ¿Qué me están diciendo? Que las adaptaciones son bastante elementales, ¿no? Entonces, esa idea de que son bastante elementales, ¿no? O que de repente hay dos tipos de adaptaciones, entonces yo puedo armar un cuadro, una tabla, ya resumen de toda esa variable que me diga, bueno, ¿cómo se llama? Adaptaciones elementales, adaptaciones avanzadas, más o menos, y sin adaptación, ¿no? Sin ninguna adaptación. Entonces, según la observación de clase, o según esto yo voy poniendo acá los textos, ¿no? Adaptaciones elementales, y acá como está con su fuente, entrevista tal. Adaptación elemental, observación tal. Adaptación elemental, ¿no? Entonces creo esto. De esta manera, ¿qué muestro? Digamos, grados o tipos de adaptaciones de los profesores en una tabla, que yo tengo que inventar esta tabla, según la fuerza de los datos que me dan. Entonces, ese es un segundo tipo de procesamiento, más analítico, lo que se llama ya procesamiento analítico, que me va a producir reportes. Es como cuando en lo cuantitativo yo cruzo dos variables, ¿no? Sexo con edad, ya. Y produzco una gráfica, que ya no es solamente de sexo, ni solamente de edad, sino es el cruce de dos variables, ¿no? Igual ahí yo puedo producir esas tablas, ¿no? Con esos textos, ¿sí? Entonces, ¿qué puedo producir respecto de cada variable como este tipo de cosas? Puedo producir muchas cosas, y acá hay mucha creatividad, no hay una receta. Puedo producir tablas cualitativas como esta que les he dicho. Puedo hacer matrices, puedo hacer recuadros, infografías, relatos. El investigador debe hacer uso de su imaginación y elegir las estrategias más pertinentes para mostrarlos. Yo les voy a poner algunos ejemplos. Acá hay una cuestión de tabla cualitativa por variables, ¿no? La variable es una investigación entre empresarias de confecciones en San Juan del Brigancho, una red, ¿no? Donde se entrevistaron a cinco microempresarias, y la variable es razones para asociarse, ¿no? Entonces acá están las frases de lo que dijeron cada una, ¿no? Incluso de la que no mencionó el punto. Entonces al final yo puedo tener esta cuadro y decir, bueno, de las 5 empresarias entrevistadas, ¿no? En todas ellas querían asociarse básicamente para progresar y mejorar su nivel de vida, ¿sí o no? Si tú lees eso, porque tienes que leer, no basta con colocar, tienes que leer e interpretar, ¿no? Y otras, como segunda cuestión que sale ahí, es que también había en esta, vinculada a esta aspiración de progreso, estaba, por ejemplo, este tema de ser respetada, ¿no? No en todas, ¿no? En una de las 5 o en 2 de las 5 esto se manifestó, ¿no? Entonces yo ya puedo poner mi tabla, poner mi interpretación de la tabla, ¿no? Cada vez que yo pongo un cuadro, una tabla, tengo que poner no solamente lo que me dice, sino mi interpretación de lo que eso significa, e incluso tengo que poner qué relación tiene esto con mi marco teórico, pero eso lo vamos a ver después, porque si no ya ustedes se van a volver locos ahorita. Ahorita estamos todavía ordenando el material, ¿no? Igual acá
puedo hacer qué ventajas les dio la asociatividad, qué cosas ganaron, qué perdieron, igual puedo hacer lo mismo, ¿no? O puedo, de repente, encuentro que resulta, así como hay cruces de variables en lo cuantitativo, resulta interesante relacionar dos variables en estas mismas mujeres, ¿no? Entonces, autonomía de las decisiones, que es una de las ganancias que las mujeres tuvieron, ¿no?, como microempresarias, y las relaciones de género, o sea, modificación de las relaciones de género. Entonces, hay dos casos, por ejemplo, opuestos, ¿no? En el caso en los dos casos, bueno, en realidad en todos los casos donde se hizo esto, no he puesto más que dos como ejemplo, pero en todos las mujeres ganaron en autonomía, en todos, ¿no? Carmen toma las decisiones, la otra compró 6 máquinas, etcétera, ¿no? Pero las relaciones de género fueron variadas. En algunos casos condujeron a la separación del esposo, en otros a la reafirmación de la relación, ¿no? Entonces, estas relaciones de género y por qué variaron, ¿no? Podría ser interesante mostrarlas. En todo caso, en cualquiera de los casos, sea que se haya separado o que se haya mantenido, había habido un desarrollo también de su, digamos, autonomía personal y de su relación con el otro género de manera más igualitaria. Había establecido una relación con el otro sexo igualitaria, sea para separarse o para seguir viviendo con la persona, ¿no es cierto? Entonces puede ser interesante mostrar esta relación. ¿Quién decide qué muestro? El investigador. Entonces, recordando un poco los tiempos, que yo no estoy tan preocupada, si ustedes se pasan todo septiembre digitalizando, para que lleguen a esto, no llegan, porque eso todavía no, después de esto es que recién vamos a redactar. Tienen que digitalizar, luego sistematizar en las bases de datos, ¿no?, o en los Excel, y luego recién producir estas tablas, o infografías, y todo esto, digamos, de producir estas tablas, tienen que dedicarle un mes, ¿no? Porque es, y recién el último mes a redactar. Entonces, ¿qué significa? Que en septiembre tienen que hacer todo lo primero, es decir, digitalizar y vaciar toda la información en mis tablas. ¿Está bien? O sea, para mí es muy importante el tiempo, porque si no, nosotros queremos que se gradúen y me imagino que ustedes también quieren graduarse. Acá hay otro ejemplo de lo que les decía como la Sociedad de los Poetas Muertos, ¿no?, de una escena, también de esta investigación de microempresarias. ¿Cuál es la variable? La búsqueda y logro del progreso. No lo quiso poner en una tabla, lo quiso poner como recuadro. Y puso lo siguiente, eran las 8, eso fue muy interesante porque este investigador creó una forma de observación, porque acá hay mucha creatividad que ustedes tienen que desarrollar. Teresa, ¿qué puedo observar? Porque yo no sé. ¿Sabes qué? Como yo tengo confianza, puedo pasar un día completo con la microempresaria. Perfecto. Vas a observar el día de una microempresaria. Y el día de las 5 microempresarios o de 3 microempresarias. Entonces, se presentaba desde el desayuno en su casa, ¿no? Eran las 8 de la mañana, el miércoles 13 de julio, estoy llegando al asentamiento humano, proyectos especiales en San Juan de Lurigancho, a la casa de la empresaria Leticia Palacios Palomino, empresaria de confecciones de la red de empresarias de confecciones de San Juan de Lurigancho. Es una casa de 2 pisos, color verde, con una reja muy bonita, y se escucha el sonido de las máquinas remayando alguna prenda. Saluda a Leticia, ella se sorprende y tiene 3 personas a su cargo, produciendo 17 juegos de sábanas a solicitud de un hotel de San Juan de Lurigancho. Hay 2 mujeres y un varón en ese proceso de producción. Actualmente tiene 5 máquinas. Pensar que hace 3 años solo tenía una máquina. Acaba de llegar una empresaria previa cita que está conversando con Leticia solicitándole 50 buzos para un colegio particular. Su forma de conseguir clientes es vía página web y a través de su red de contactos. Leticia me saluda muy afectuosamente y me invita a tomar desayuno en su domicilio. Llega el hijo menor de Leticia, al cual hace años conocí y era solo un adolescente. Se nota que ahora hay una mejor comunicación con ella y la respeta mucho más que antes. Yo recuerdo que el año pasado, cuando participamos en Perú Moda con la red de confecciones, su hijo se quedó con la boca abierta literalmente cuando vio que varias de las prendas que había producido su madre en su domicilio eran mostradas por una modelo en una pasarela. El orgullo de este joven al ver que todas las empresarias miembros de la red la felicitaban era manifiesto. Según me cuenta, sus 2 hijos mayores están de viaje trabajando y ahora ya puede generar más ingresos de manera sostenida, le está dando posibilidad de estudiar a su hijo menor lo que él desee. O sea, si yo lo parcelo, le quito la riqueza, ¿no? Entonces, como esto, ya yo digo, esto voy a mostrar como la búsqueda y el logro del progreso, eso quiero que exprese, ¿no? Entonces, yo puedo hacer tablas
puedo hacer relatos, extractos de relatos, ¿no? ¿Sí? O también puedo eso no, después lo vemos. Puedo hacer mapas, infografías, y por ejemplo, para la Atiquipa, de repente puede ser bonito, mezclar fotos con el recorrido del mapa, ¿no? Depende del tipo de cosa que yo quiera mostrar. O puedo hacer también mapas conceptuales, ¿no? O esas cosas, ¿cómo se llama ese recurso de Word que hay? Smart, no sé qué cosa. Bueno, por ejemplo, para ver, digamos, un itinerario o una línea histórica, diacrónica de un proceso determinado, en este caso de una microempresaria, cuando migró, su desarrollo familiar, sus aprendizajes, ¿no? Por decir algo, ¿no? O para ver la relación entre determinados elementos. ¿De qué va a depender esto? De cada investigador. No todos los investigadores son buenos para todo. A algunos les gustan los datos cuantitativos, otros les gustan los relatos, otros son buenos en creación de estas. No se trata que hagan todo. Hagan lo que más les sea más fácil hacer y lo que más les guste hacer. Yo tuve la suerte de que una tesis donde se juntaron 3 personas al final, sustentaron, era una tesis sobre reserva comunal en la Amazonía, en el Brain, ¿no? No el Brain, era hacia una zona del Brain un poco, por Huancayo, pero ahí al fondo. Entonces, ahí una zona del Brain peligrosa, donde había una reserva, y había una investigadora que había recogido, pero no te imaginas qué cantidad de información. Y muy buena, había arriesgado hasta su vida, porque dice que en sus viajes de campo a veces había habido personas con pistolas, etcétera, ¿no? Con toda esta riqueza de información enorme, ella lo que tenía era un montón de relatos grandotes, pero no tenía esta capacidad. Entonces apareció otra persona que se juntó con ella a mitad de camino de la tesis, esas tesis que a veces se caen, ¿no? Y se juntan con otros, también lo pueden hacer, y tenía una capacidad increíble de producir esto. La mezcla que salió fue maravillosa, o sea, porque claro, una producía la tesis de la otra, la final la tesis salió maravillosa, muy buena. Entonces, porque claro, no todos tenemos las mismas capacidades, no todos tenemos que ser iguales, ¿no? Entonces, cada uno marca con su propio estilo las tesis. Hay una tesis que es puro relato, que es maravillosa, que a mí me encanta, que es la de Carla Zafra sobre 9 casos de violencia contra la mujer en Ayacucho. Eso no tiene ni tablas, nada. Tiene algunos mapas de estos, ¿ah? Sí, logró hacer algunos mapitas. Yo le exigí que haga y lo logró hacer. Pero la fuerza de ella está en el relato. La capacidad que tiene para mostrar. Entonces, el primer capítulo se llama 9 mujeres conversan en silencio. Entonces, presenta las 9 historias de vida como separadas, ¿no? Entonces dice, Juanita está tejiendo en la esquina de eso, no sé qué. Te narra. Te juro que te atrapa, ¿no? El asunto. Y al final termina 9 mujeres conversan, ¿no? O sea, igual, es una hilación espectacular la tesis, se sale de todo marco previsto, casi, pero hay un análisis, hay hitos y hay categorías, ¿no? Pero es su estilo, ¿no? Entonces ella tiene capacidad para escribir y narrar y tiene que explotarla. Entonces cada uno busca en sí mismo, y si son equipos de a 2 en sí mismos, las capacidades que tiene para ver qué tipo de cosa produce. Esta cosa también bonita, muy creativa, ¿no? Esta persona, igual de las observaciones del mismo chiquito de Gianmarco, tomó una fotografía a la pizarra para graficar este mismo tema de la adaptación, ¿no? Era un problema de matemática donde había dividido en 2 la pizarra. En la izquierda estaba el ejercicio para todos y en la derecha al revés, ¿no? En la izquierda el ejercicio para Gianmarco y en la derecha el ejercicio para todos. Entonces le dice, Gianmarco, ¿cuánto cuesta comprar un bizcocho? 3 soles. Y una rosca, 2 soles. ¿Cuánto vas a pagar? 3 más 2. Y Gianmarco levanta sus manos para disponerse a contar con sus deditos. La compañera de su costado derecho le ayuda señalándole cada dedo hasta llegar a 5 y él va diciendo 1, 2, 3, 4, 5, termina diciendo emocionado, y una de las compañeras se queja que el niño ha recibido ayuda de su compañera, a lo cual el profesor contesta, estamos aquí para ayudarnos. Recibe ayuda, pero llega a solucionar el ejercicio de forma correcta. 2 soles más 5 soles con su dibujito incluso, ¿no?
Entonces, esta adaptación obviamente está mejor lograda que la anterior, ¿no? Mucho mejor, ¿no? Pero la creatividad del investigador, ¿dónde está? Que no solamente puso el relato, lo mezcló con la foto. En conjunto, ¿esto está escrito en algún libro? No, depende de la creatividad de ustedes, ¿no? Que en conjunto, juntando esos dos recursos, mostró, dio idea de la variable de adaptaciones. ¿Qué horas son? De las 11 tengo que cortar. 10:40. Ya, listo. O también pueden hacer mapas, en casos escolares, mapas de clase, o si son observaciones de visitas o de consultas, pues, ¿no? De salud, ¿no? Cómo está de salud, cómo está la cola, etcétera. Pueden hacer todo eso. Acá en este caso quiere ver, digamos, dónde está el niño incluido, ¿no? O cuando es relaciones de género, dónde están los niños, las niñas, dónde se ubican, etcétera. Puedes hacer todo esto, ¿no? ¿A quién se le ocurrió? A alguien que se le dijo, bueno, vamos a hacer un mapa de la clase. Genial. Entonces, viendo para la imaginación de ustedes todos estos datos de la tercer tipo de categorías, nos puede dar lugar a gráficos. No, la parte cuantitativa y cualitativa nos pueden dar lugar a gráficos, a tablas estadísticas, en caso cualitativo a tablas de textos, a matrices, a fotos, a diagramas, ¿no? Que son estas cosas de Smart Art, Smart no sé qué, recuadros de textos, ¿no? Etcétera, ¿no? Eso es por secuencia o por categorías. Lo de secuencia olvídense, ¿ya? Porque es un camino que hay, pero que me parece a mí un poco complicado. Es cuando tienes un relato largo y vas haciendo por secuencia, ¿no? Pero eso es muy complicado. Si alguien se anima a hacerlo y ya es más, me pregunta o le pregunta a su asesor cómo hacerlo, pero digamos, por categorías, ya sea cualitativas, ¿no? Que son las variables, o digamos las otras, las cuantitativas, que son los códigos de las encuestas, o las categorías creadas para las respuestas no textuales, pero no voluminosas, se pueden producir un montón de cosas. De tal manera que al final yo tengo una evidencia empírica bastante sustentada, no como este chiste, ¿no? Me parece poco serio sus estudios de clonación, profesor. O sea, cuando yo sustente mi tesis y diga, he encontrado esto, he encontrado que los pobladores de Atiquipa tienen un fuerte apego a su terruño, tengo que decir, bueno, eso lo he encontrado en las entrevistas y acá está mi evidencia, lo he encontrado en mis observaciones y acá está la evidencia. No voy a poner solamente una impresión que yo tuve, ¿no? O acá una evidencia, ¿no? Veo que has regado el cactus. ¿Por qué? Porque el cactus ha crecido increíblemente, está la evidencia empírica, ¿no? Entonces, una tesis, cuando ustedes vayan a sustentar, ya, digamos el próximo año, abril, marzo, van a sustentar, el jurado se va a fijar en mucho, pero fundamentalmente va a fijar en tres cosas. En primer lugar, si la tesis es novedosa, o está diciendo Colón, si es creativa, si se está mostrando cosas interesantes que no se sabían, ¿no? Y si tiene, por lo tanto, una capacidad, si la persona está reflexionando más allá de los esquemas, lo que hemos visto al inicio. Segundo, si tiene rigurosidad, es decir, si sus afirmaciones que está mostrando, dice, primer hallazgo, y lo único que hay es una cita de alguien que dijo, no tiene rigurosidad. O si no me pone el 50% de docentes, y su base ¿cuál es? 4 docentes, no puede ser, ¿no? Entonces, si mi rigurosidad empírica está sustentando eso que yo digo. Y la tercera cosa es si tiene capacidad de reflexión teórica, es decir, si después de haber sistematizado todo esto, es capaz la persona de relacionar eso que he encontrado con el marco teórico que tiene que desempolvar, volver a leer y decir, bueno, ahora que estoy redactando sobre, digamos, desarrollo, búsqueda del progreso y de bienestar de las mujeres de San Juan de Lurigancho, ¿con qué concepto puedo relacionarlo de mi marco teórico? O lo escribí solamente para que sea un capítulo. No es cierto. Entonces, esa otra cosa. Si tiene estas tres cosas, probablemente tenga una alta calificación. Si solamente tiene una descripción, va a tener una calificación mínima, ¿no? Y si, digamos, no tiene ni siquiera descripción y tampoco tiene rigurosidad, probablemente no la aprueben, ¿no? Entonces, fíjense, acuérdense de esas tres cosas y traten de cumplirlas. Por supuesto, hay otras más, ¿no? Que sea clara, que esté bien redactada, pero esas son las principales.
Recordemos que en los datos cualitativos tenemos tanto datos verbales, que son los textos, como datos visuales, ¿no? Que son las imágenes, las fotografías, las películas, los gráficos, incluso los gestos, el lenguaje corporal, etcétera, ¿no? Y todo esto puede servir para cada variable, ¿no? Y aquí vemos que una entrevista nos puede dar datos, opiniones, narraciones, nos puede dar gestos, ¿no? Una historia de vida nos puede dar, ahí no dice nada, una observación nos puede dar narraciones, nos puede dar, en cada esto yo puedo sacar diferentes cosas según lo que tenga, según la información que he recolectado, ¿no? Tampoco me voy a inventar, pero sí yo puedo colocar digamos una variedad de recursos para ilustrar y mostrar mi hallazgo. Es decir, si yo estoy mostrando el hallazgo de la búsqueda de progreso, de repente puedo colocar un gráfico así tipo torta, si es que tengo una encuesta a microempresarias, ¿no? Para que muestre la gráfica, junto a un relato como el día de observación del día de campo, junto a 2 fotografías. Y uso 2, 3 recursos para un mismo hallazgo. Eso también se ve la riqueza, digamos, de la sustentación. Que si solamente cada hallazgo va con un montón de citas tipo textuales, no todo el mundo casi hace esto. Traten de hacer esto y además hacer alguna otra cosa más. Por favor, sean más imaginativos. Combinen, porque eso les va a, digamos, no solamente a subir la nota, sino les va a hacer desarrollar de manera profesional de mejor manera, ¿no? Combinen fotos, fotografías, imágenes, gráficos, etcétera. Ninguno de los programas de computación les va a ayudar a esto, ni siquiera el Atlas-T. ¿Por qué? Porque todos requieren la intervención y la mirada del investigador, solo son una ayuda parcial, ¿no? Los que manejan Atlas-T, maravilloso, etcétera, ¿no? Pero un Atlas-T para 4 entrevistas, mejor lean las entrevistas y sáquenles el jugo, ¿no? Y el análisis y la interpretación. Ya cuando ya hayan hecho todo esto, ya entonces ya tienen todas sus tablas y tienen también ya sus gráficos, sus matrices, sus fotos, todo organizado. Entonces ya comienzan a armar los hallazgos. Revisan su listado inicial de hallazgos y ¿sabes qué? Teresa al inicio tenía 3 hallazgos, pero ahora solamente me voy a quedar con 2. Y en cada 2 le voy a poner varias variables. Porque eso es lo que me ha salido del trabajo de campo, ¿no? Revisan su lista de hallazgos y dicen, bueno, encuentran su esquema final del capítulo de hallazgos. ¿Por qué? Ustedes ya tienen la tesis lista en sus otras partes. Tienen el diseño metodológico, tienen el marco teórico, etcétera. Lo que van a hacer en este curso es el capítulo de hallazgos, las conclusiones y las recomendaciones. ¿Sí o no? Entonces, este capítulo de hallazgos es central. Entonces, la elaboración de este capítulo de hallazgos es fundamental y significa entender lo que entender lo que está pasando. Por ejemplo, aquí en esta cita dice, dígame Eusebio, usted seguramente es analista de sistemas o programador o trabaja en internet o está todo el día frente a una computadora, ¿no? Sí, Teresita, ¿cómo se dio cuenta? Porque hace 2 horas y media que me vine arrastrando la mano por la mesa tipo mouse y me hace doble clic en los nudillos, ¿no? La capacidad de interpretar los datos. Yo no puedo solamente describir los datos. En la pregunta 1 de mi entrevista, el 80% de los entrevistados dijo esto, pero ¿y eso qué significa? Que dijera que el 80% lo significa. ¿Qué tiene que ver con mi pregunta central de investigación? Tengo que interpretar. Por eso cuando me entregan las primeras versiones de la tesis normalmente son descriptivas, ¿no? Y digo, bueno, esto no pasa, me regresen a pregrado, ¿no? No hay un análisis, no hay una interpretación de lo que está pasando. Tienen que ir más allá. Ahora, otra cita de Sabina, a ver. Todo esquema sobre el proceso de investigación corre el peligro, especialmente para quien no ha realizado todavía labores científicas. La práctica nos enseña que investigar es una tarea casi artesanal, en la que es preciso unir el pensamiento riguroso a la imaginación, la disciplina de trabajo a la inspiración,
en dosis variables según las circunstancias. Por eso, cualquier esquema que se presente no tiene más que el valor de una simple sugerencia encaminada a estimular el pensamiento sistemático. O sea, las cosas que yo les he presentado ahora son sugerencias. Pueden usarlas o no, ¿no? Pero lo importante es que ustedes traten de sistematizar sus datos de manera rigurosa y luego con la mayor capacidad crítica y analítica e imaginativa, interpretarlos y darles significado. Y finalmente mostrar esos significados que han encontrado. Ese es el desafío. Por eso yo digo que este curso de los 3 es el más difícil, pero también el más interesante y el más enriquecedor, ¿no? Por ejemplo, no pueden ser una tesis como esta, ¿no? Doctor, hace una semana que no como, no duermo y no tomo agua. ¿Qué cree usted que tengo? Hambre, sueño y sed. Es descriptivo, no le da un diagnóstico, no le ha dicho usted, ¿no? No queremos tesis que nos digan eso. Que dice esta tesis dice que hay, que les gusta, ¿no? Los atrapanieblas, que no les gusta los no, queremos que nos digan el significado que está detrás de cada ocultación. Pensar, interpretar. Bueno, esta cosa. Tengo las notebooks, este es famoso, este chiste. MP, players, pendrive, iPads. ¿Para qué usaban ustedes en la escuela? La cabeza. Bueno, eso exactamente tienen que usar, ¿no? Tenemos una noticia mala y una buena. La mala es que en 2 meses ha sido asesinados 22 maestros en Acapulco. La buena es que hay 22 plazas disponibles en este bello puesto. ¿Quién dice yo? Bueno, es la ambigüedad, ¿no? de un dato, ¿no? Digamos, yo tengo que saber cómo lo interpreto, también todo eso depende de la interpretación. Cuando ya tengo mis 3 hallazgos armados, digo, reordeno mis variables, como dije, reordeno mis hallazgos y digo, bueno, finalmente voy a presentarlos así, en 3 hallazgos, como dijo, hacer, pensar, no se me acuerdo cuál era, hacer, pensar, conocer, ¿no? Saber. No me acuerdo. Y sus variables, y ya tengo mi esquema final de mi capítulo de hallazgos, ¿no? Hecho. Esto me lo paso, ¿no? Desempolvo mi marco teórico y desde ahí búsquense un buen plumero y relaciono estos textos ya sistematizados, ordenados, de alguna manera interpretados con el análisis más teórico, ¿no? Después de eso, bueno, acá me voy a pasar por el tiempo. Ya, acá. Armar un hallazgo. Yo les digo que se animen, a mis alumnos les digo, armen un hallazgo, ya digamos que estamos en noviembre, ya, un hallazgo, tráigamelo y completo, como que ya está redactado. No redacten toda la tesis, redacten solamente este hallazgo, ¿no? Con todas sus variables, sus cuadros, sus gráficos. Y entonces, ¿cómo se arma este hallazgo? Acá les he dado algunas pautas, siempre diciendo que no son recetas, solo que no hay recetas, ¿eh? No hay recetas. Primero, sintetizo. ¿Qué es lo que he encontrado? ¿Cuál es la noticia que voy a comunicar? ¿Me están entrevistando en la televisión? ¿Cuál es el hallazgo? ¿Cuál es el hallazgo en conocer? En Atiquipa. Sintetízalo. Esto es el hallazgo. Luego, decir qué aspectos comprende, es decir, enunciar de alguna manera las variables que están comprendidas en este hallazgo y que se han encontrado en el trabajo de campo. Luego, señalar la parte de evidencia empírica, señalar en cuántas y cuáles fuentes y técnicas de recolección he encontrado información sobre este hallazgo, es decir, he encontrado en observaciones, entrevistas, es decir, triangular. Luego, ya después de hacer esta presentación general, que será pues 3 párrafos, ¿no? Media página, es decir, este es el hallazgo y esta es su consistencia, comienzo a ir variable por variable. ¿No? Ojo que cada variable ya aparece como afirmación porque es un hallazgo, ¿no? Ya es una afirmación de decir, bueno, los comunidades de Atiquipa tienen un conocimiento ancestral sobre formas de captar de agua, digamos que esa sea la variable, ¿no? Y entonces lo presento, cada variable, a vuelta a afirmación, con su respectiva evidencia, con sus cuadros, gráficas, fotos, etcétera, tratando de que sean variadas y varias, ¿no? Es aquí donde el investigador puede retomar las tablas y gráficos construidos y enriquecer la interpretación, ¿no? Y luego, que he hecho eso con cada variable, hago alguna conclusión, ¿no? En conjunto, la exposición de cada hallazgo debe ser coherente, convincente, sustentada con datos y claramente expuesta, ¿no? Y debe tener también elementos teóricos de interpretación.
Si hago esto con el primer hallazgo, lo corregimos en clase, yo lo hago así, que también los alumnos, y bueno, me puede hacer vía Skype, ¿no? me mandan en su primer hallazgo, se retroalimenta, entonces ya se van con mayor seguridad, ya solamente me faltan 2 más, ¿no? Y sigo el mismo camino, ¿no? Pero eso es como que cuando uno da luz, ¿no? Eso los hombres no saben, pero cuando das a luz, la segunda vez que das a luz es más fácil, ¿no es cierto? Entonces eso es dar a luz el primer hallazgo, ¿no? Y creo que aquí vamos a terminar, ¿no? Acá es una cuestión clave, y es que en cada hallazgo tengo que triangular varias fuentes, no puedo sustentarlo solo en uno, porque para un diagnóstico igual, para decirte que tienes diabetes o tienes desnutrición o lo que sea, te hacen pues análisis de sangre, te hacen varias cosas, no te dicen solamente un examen físico y te dice usted tiene cáncer, tú lo mandas a rodar, ¿dónde está? ¿No? Tienen que mandarte varios análisis y luego de esa triangulación de información recién hay un diagnóstico. De la misma manera, entonces, cada hallazgo tiene que mostrar una riqueza y triangulación de las partes, ¿no? Al final, digamos, el conjunto de este capítulo de hallazgos es casi un arte, es como armar un rompecabezas, pero sin que tú tengas la imagen del conjunto, ¿no? O sea, tú, cuando vas a un rompecabezas, te ponen ahí la imagen, este es un paisaje, pero sabes lo que vas a armar. Pero no, acá tienes las piezas, que son tu información, y vas armando las partes. Esto debe ser la parte de los árboles. Acá está la parte de las casitas. Acá hay un grupo de gente. Entonces vas juntando las piezas, y cada grupo en realidad es un hallazgo, ¿no? Y es como tú vas descubriendo los hallazgos, ratificándolos, dándoles formas, y al final exponiendo este capítulo, que es el capítulo central de la tesis. Así, vas armando tu rompecabezas y ahí ya está, de ahí terminamos, creo. La redacción, bueno, hay esquemas ahí, ¿no? Pero sea que tenga 7 puntos, 8, hay 3 grandes partes, ¿no? La primera es el planteamiento de la tesis, que está toda la parte del problema, en qué consiste, la pregunta, los objetivos, el marco teórico, la estrategia metodológica. El cuerpo de la tesis, que es el procesamiento de la información, y el análisis, incluyendo el capítulo de hallazgos, y finalmente la parte final, las conclusiones y recomendaciones, ¿no? Que ustedes arman a partir del capítulo de hallazgos, tanto las conclusiones centrales de cada hallazgo y del conjunto, como las recomendaciones de política que a partir de esta tesis de gerencia social resultan pertinentes de hacer. Aquí también hay una variación. Hay personas que hacen recomendaciones generales, ¿no? Y está bien. No han querido profundizar en recomendaciones. Hay otras personas que quieren hacer unas recomendaciones un poco más detalladas. Entonces, digamos que han hecho, por ejemplo, una investigación sobre educación inclusiva y se les ha ocurrido que determinados tips de adaptaciones curriculares podrían ser estos, y pueden lanzar esa propuesta como un esquema, ¿no? No como una propuesta validada, porque para validarla tendría que ser muy difícil, pero digamos como una propuesta un poco más armada. Entonces la parte de recomendaciones depende de cada persona, ¿no? La extensión o el tipo de la forma como se arme, ¿no? Ya está. Y ahí creo que terminamos. Total, esto se los voy a dejar. Bueno, esta parte del tiempo, fundamental, ¿no? Como ya saben lo que tienen que hacer, el procesamiento básico, que es digitalizar, hacer sus tablas, meter todo, producir los cuadros, matrices, fotos, etcétera, hacer cosas, analizar, interpretar y redactar. Bueno, metan estas 5 cosas en los 3 meses y medio que tienen, ¿ya? Si no lo cronograman, no lo van a poder cumplir, ¿no? ¿Hasta cuándo van a hacer el procesamiento básico? Se dan cuenta que no puede ser septiembre, porque te necesitarían 5 meses, no tienen 5 meses, ¿no? Entonces tienen que hacer esto en septiembre, esto en octubre y esto en noviembre. Eso es lo ideal. Vamos a ver cómo les va. Con la mejor de la suerte, entonces vamos a pasar ya a que cada uno se vaya con su docente.